Durante más de 6 décadas, Cuba ha vivido bajo un régimen autoritario que concentra el poder político, económico y militar, mientras la población enfrenta una crisis profunda. Pero no es un país pobre por naturaleza, es un país empobrecido. El Che Guevara vendió la idea de que para 1980 el ingreso per cápita cubano podría superar al de Estados Unidos. Cuando toda América, que actualmente tiene aproximadamente un per cápita de $330, vea crecer su producto neto en 2,5%, va a tener $500 allá por el año 1980. Cosa que nunca pasó. El Producto Interno Bruto cayó un 15% en los últimos 6 años. En 2025 se contrajo a 4% y la inflación se ubicó en 14.07%. Para 2026 se espera que la crisis económica sea la peor en 30 años, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la isla está a punto de caer, tras la captura de Nicolás Maduro, en consecuencia sin petróleo venezolano. De ese país recibe 34% de sus importaciones, México le da 44%. Lo más delicado de la crisis cubana es la situación límite en la que se encuentra su sistema energético. Los cortes eléctricos son de hasta 20 horas al día. Aquí no hay luz, aquí no hay corriente, aquí no hay gas, ni licuado. Ahí está. Mire, aquí no hay nada. Se hace falta un cambio. Hace falta un cambio, pero rápido. Cuidado, que ojalá que sea mañana mismo. A esto se suma la caída en picada del turismo. Hasta hace poco una de las principales fuentes de divisas. De los 4.7 millones de visitantes en 2018 pasó a 1.8 millones en 2025. Pero el gobierno prioriza el control político sobre las necesidades de su población. La crisis actual es el resultado directo de un régimen que ha fracasado en todo, salvo en mantenerse en el poder. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Pues básicamente es un fracaso, un desastre por donde se le mire. Ya decide lo que está sucediendo. En buena medida se soporta, se sostiene esa dictadura por el envío de petróleo desde México. Pablo Bullosa, querido Manuel, Pablo, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo te va? Buenas estás, noches. Querido Gabriel, muy buenas noches. Sergio Vela. Querido Manuel, ¿cómo estás? Pablo, Gabriel. Muy buenas noches. La dictadura, hablábamos la semana pasada ya de las dictaduras, de los dictadores, de las características, de cómo se... Primero, cómo se hacen del poder y luego cómo se consolidan. Lo de Cuba es una tragedia por donde se le mira, Pablo. Una tragedia que ya dura años y años y años. A ver, Cuba es una dictadura militar, comunista, que ha violado todas las libertades y todos los derechos fundamentales. El derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad, el derecho a la justicia imparcial, el derecho al libre desplazamiento, el derecho a ejercer libremente tu sexualidad, tu orientación sexual, el derecho a practicar los ritos de tu religión, el derecho a tener elecciones libres, el derecho a la salud, el derecho a la discusión pública, por lo tanto también el derecho a la educación, pese a lo que digan. Y pues es un rotundo fracaso precisamente por todas esas violaciones que comete contra todos. Ahora, ¿cuál ha sido siempre una y otra vez la estrategia de estos comunistas que se enganchan al poder? Al menos en América Latina lo hemos visto varias veces. Es que primero prometen el toro y el moro, suelen esconder sus intenciones en un principio. Si tú revisas las declaraciones de Castro y del Che Guevara previo a que tomaran el poder, negaban su filiación comunista, negaban su intención de que iban a estatizar toda la economía, se aliaban con muchísimas personas de las clases medias, pero esas clases medias ingenuas que han creído en los comunistas una y otra vez han sido traicionadas. Fueron traicionadas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Irán, una y otra vez, porque es ese mensaje de quitar a los ricos para dar a los pobres es un mensaje político muy poderoso y muy peligroso. Muy peligroso y vigente, sigue vigente. Tristemente, es casi inexplicable que después de la caída de la Unión Soviética, estamos hablando hace 35 años, la terminación, el desmembramiento de la Unión Soviética, pues muchos supusimos
que faltaría poco para que Cuba siguiera también los pasos de la apertura que tantos países de Europa Oriental. Sin embargo, no fue el caso. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad de muchos, entre otros de México. Porque del gobierno de México, claro. No es que, a ver, no podemos llegar a decir que el gobierno de México sostenga como tal la dictadura cubana, pero digamos le ha brindado medios de supervivencia. Eso ya es bastante grave. O sea, si la mitad del petróleo que se envía pero ¿con qué derecho? Llega desde México. Además, a unos precios de subsidio. No sabemos, de una empresa ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera lo sabemos, además, de una empresa paraestatal que está quebrada. Además, que le debe a proveedores, que ha quebrado por proveedores. Entonces, verdaderamente, dice uno, ¿dónde está la justificación de ello? Yo quisiera detenerme un momento en lo que dice el artículo 5 de la Constitución de Cuba, que es una constitución de hace 7 años, ¿no? 2019. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, se refiere a José Martí, fidelista, Castro ya muerto, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado, bla, 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 bla. Sigue la perorata demagógica, sustentando su carácter democrático. A ver, hay una contradicción fundamental que yo quisiera poner sobre la mesa y no sé cómo es posible que no se repare en ello. La palabra partido viene del latín pars, es un parte, es decir, una parte de la sociedad se identifica, se ve representada con los ideales de tal o cual partido político, otra con tal o cual otro partido político, otra con ningún partido político. Pero cuando hay un partido único, no hay parte. Es una estupidez. Es un todo, claro. Es un oxímoron. Es decir, no se puede hablar de partido único. Eso es totalitarismo. Exactamente, ese es el mecanismo mentiroso, traidor, abusivo, que todos los autoritarismos que se sostienen a partir de un partido único, que no es partido, una organización hegemónica única, que controla la vida de todos los demás, pero no es un partido, no podemos hablar de lo que es un todo cuando la naturaleza de un partido es representar una parte de la sociedad. Puede ser una parte mayoritaria, hay partidos mayoritarios, por supuesto, los que ganan las elecciones legítimamente. Pero sí subrayo esto que Pablo ya dijo y me parece importantísimo. La mentira parece ser una divisa común de todos estos autoritarismos. Y cuando vemos lo que sucede en un país como el nuestro, en que la mentira se ha instalado como parte del discurso cotidiano del sector público, pues sí me parece que hay muchas llamadas de atención, muchas luces de alerta que debemos estar atentos a advertir para tratar de impedir un destino tan atroz como el que la pobre isla de Cuba ha tenido a manos de los criminales que la gobiernan. Y cuando el ejemplo es tan próximo, además, cuando está tan cerca, Gabriel. Claro. En el año 1988 yo tuve oportunidad de estar en una mesa en la que estaba Fidel Castro, cuando vino a la toma de poder de Carlos Salinas de Gortari. Y entre los comentarios que hicieron ahí me acuerdo que de manera muy valiente, don Gregorio Seltzer, aquel periodista argentino, le dijo: comandante, ¿cuándo va a haber democracia en Cuba? Y contestó Fidel: ya la hay. ¿Sí? No, primero dijo: nunca. Mientras esté el acecho del imperialismo cobarde que nos tiene con el bloqueo, que es una gran mentira, ¿no? Una gran irresponsabilidad, incluso creo yo, de los propios Estados Unidos, ¿no? El famoso bloqueo es un mito, es una mentira. Cuba en su consumo de proteína depende en un 90% de lo que le llega de Estados Unidos. Sí, del imperio. O sea, el 90% de las proteínas que consume un cubano vienen de Estados Unidos. Vienen de Estados Unidos. Sí. Entonces, y el petróleo de acá y de allá. Cuba se acostumbró desde muy temprano al protectorado, primero de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, como lo acaba de enseñar Sergio, viene el famoso periodo especial,
que Cuba empieza a ir a la deriva, porque ya no tiene el apoyo que tenía antes del Kremlin, ¿no? Y en ese momento uno pensaría, como dice Sergio, que también como un efecto dominó siquiera, Cuba iba a seguir los pasos de Europa Oriental, pues no lo siguió. No. Ahora, ¿por qué, no? Como acaba de decir la señora, urge un cambio ya. Pero ¿cómo es posible que después de 66 años, la mayor parte de carencias, de una situación verdaderamente dramática, cuando tú lees los textos de Padura, particularmente los últimos dos, el de Ir a La Habana o Morir en la Arena, donde te narra cotidianamente cómo es la vida en la Cuba actual, tú dices, ¿cómo es posible que haya personas, haya gente que viva en situación tan abyecta, ¿no? Además de todo lo político que dice Pablo, que es la negación de todos los derechos existentes para el ser humano, además de eso viven en una miseria, ¿no? No hay consumo, no hay electricidad, los apagones son de siempre, ¿no? Etcétera. Una cuestión terrible, ¿no? Yo recuerdo, era un joven, pero ya con más o menos conciencia, cuando el fenómeno de la Revolución Cubana cundió en la izquierda mexicana. Se vio siempre como un desafío al imperialismo, se vio siempre como la salida latinoamericana contra el capitalismo explotador, ¿sí? Y así lo compró la izquierda mexicana, entre otras, ¿no? Recuerdo mucho las palabras de Carlos Monsiváis cuando decía, ¿cómo es posible que nos hayamos echado a un apoyo tan acrítico de lo que estaba ocurriendo en Cuba, ¿no? Y lo dejamos, ¿eso hace cuánto, ¿no? Ahora, ¿por qué la izquierda mexicana le sigue enviando petróleo y a más, Cuba todavía. y todo esto? Porque yo creo que ese dogma surgió en aquel momento. Yo creo que ahí pudo haber sido en México una bifurcación muy interesante de la izquierda, que pudo haber optado por la socialdemocracia, por ejemplo, ¿no? Como fue el caso del soft landing que dice Snyder, en donde cayó Europa después de la guerra, ¿no? Europa Occidental, un soft landing en la socialdemocracia, ¿no? América Latina se engolosinó, endiosó a la Revolución Cubana, ¿no? Y fue el ejemplo que todavía la izquierda dogmática sigue. Es decir, es una revolución asediada por el imperialismo, entonces hay que defenderla. Es el futuro natural de que la izquierda debe de buscar, y estamos metidos nosotros en esa vorágine cuando pudimos haber creado una izquierda imaginativa, una izquierda, insisto, para decirlo rápido y pronto, una izquierda socialdemócrata, ¿no? La Revolución Cubana hasta ideológicamente nos hizo un daño tremendo a la construcción ideológica o de las utopías que se forjaron en México y en Latinoamérica. Sin duda. ¿No? Es lamentable. Y lo sigue generando, porque sigue, digamos, ese pensamiento trasnochado vigente, muy presente hoy en algunos. Pues sí, incluso lo vemos hasta en Estados Unidos. Por ejemplo, recuerdo hace pocos años al senador demócrata Bernie Sanders diciendo que lo que él quería era un socialismo, pero le decían, oiga, el socialismo es Cuba. No, el socialismo es Dinamarca, o sea, una socialdemocracia. Y salió de inmediato el primer ministro danés públicamente a corregir al senador y a aclarar que Dinamarca tiene una economía de libre mercado que respeta la propiedad, la libre expresión, donde hay partidos que compiten por el favor del público, donde la democracia es un sistema de discusión pública para elegir después de haberse discutido las cosas, cuáles son los mejores caminos a seguir. Es que es la única manera de mejorar una sociedad. Cuando un partido asume que tiene la verdad absoluta y que no tiene por qué consultarla ni discutirla con nadie más, pues ya estamos camino al fracaso. Y cuando nos llenan de mentiras, como dice Sergio, ya lo decía Albert Camus también, la mentira siempre anuncia la tiranía. Siempre anuncia la tiranía, y vivimos en ese mundo donde el gobierno nos llena de mentiras a todos los mexicanos todos los días, por favor. No, es una catástrofe. Y la mentira es el sostén, ese sí es el sostén de regímenes como el cubano, en donde la realidad, la verdad, trata de ser ocultada, disfrazada. No puede haber medios privados de comunicación. Vaya, luego piensan que el socialismo es quitarle a los superricos. No, Cuba nacionalizó las peluquerías, los salones de belleza, las mercerías, las papelerías, las pequeñas farmacias, todos los negocios. No hay manera no hubo manera de tener iniciativa privada ahí. Y confronta y enfrenta, porque además espía, hay todo un régimen que espía a los vecinos. Por supuesto, y podemos hacer un recuento de estos mecanismos de control que los partidos únicos, vuelvo a ese oxímoron, lo subrayo nuevamente, no existe un partido que sea único, pero bueno, que las hegemonías únicas, ese poderío único organizado para pues atormentar y dominar a los ciudadanos,
ha desplegado en todas partes. O sea, cuando lee uno las memorias y confesiones de Pachepa, por ejemplo, refiriéndose a la Rumanía comunista de la época de Ceausescu, nos encontramos con este espionaje constante. Vemos lo que ocurría en la República Democrática de Alemania, cómo cada una de esas dictaduras ha ejercido un control sobre la vida y la dignidad de las personas, la pisotea la dignidad de las personas porque está afectando directamente la libertad de cada uno de los individuos. ¿Sobre texto de qué? Sobre texto de una construcción sostenida a partir de una idea equivocada. Es decir, Marx plantea con una supuesta buena intención que al privar a los individuos en particular la detentación de los medios de producción, se va a acabar la explotación del hombre por el hombre. Es decir, que va a haber una bondad natural. Hasta ahí, digamos, no es más que una utopía o una antropología optimista. Y como todas las antropologías optimistas, nació fracasada. ¿Qué ocurrió cuando ese marxismo se llevó a la práctica? Se convirtió en lo que habitualmente se identifica como marxismo-leninismo y empezaron los crímenes. Los crímenes. Marx le podemos reprochar ideas, pero no llevó a la práctica sus ideas. Porque no pudo, nada más. Lo que sea, pero murió mucho antes de que lo intentó. De que hubiera querido. De acuerdo, pero no ocurrió así. Históricamente es hasta la Revolución Rusa, la famosa Revolución de Octubre, que ocurrió en noviembre, pero bueno, eso nada más para los que estamos enterados de las discrepancias de los calendarios juliano y gregoriano, pero bueno, no es un dato nada más. Y ahí empezaron los crímenes con Lenin y después Stalin, etcétera, etcétera. Y que se han repetido en todos los regímenes marxistas. No hay un solo régimen marxista que no haya cometido esos crímenes. Y no ha habido nunca una oleada de migración de los países que respetan las libertades civiles, individuales. De los que somos explotados. Sí, de los... Hacia esos países. ¿Por qué la gente huye de esas dictaduras? Porque es invivible, claro. Es una atrocidad y entonces ahí yo creo que deberíamos también tener mucha mayor conciencia del sufrimiento que tienen las personas, el sufrimiento que tienen los individuos que están absolutamente controlados por este régimen delincuencial. Sí, por criminales. Y la crisis se refleja lo que mencionaba la nota al comienzo. A comienzos de los 70, Fidel anunció con bombo y platillo la zafra de los 10 millones que iban a cortar de caña. No llegaron a la cifra. Lo último que cosecharon los cubanos el año pasado fueron alrededor de 700,000 kilos. ¿Sí? De 10 millones de 10 millones, sí. Bueno, el azúcar también ha bajado mucho el consumo, etcétera. Pero yo me quería referir en torno a lo que decía Sergio, a los mitos que crean estas dictaduras, en torno a los cuales se agrupan al comienzo las creencias populares, ¿no? ¿Qué decía Fidel? En Cuba ya hay democracia porque gobierna el pueblo. No gobierna la burguesía ni gobierna el imperialismo. ¿Quién es el pueblo? Es la eterna pregunta, claro. ¿no? Pero sí sabemos quién es la burguesía, sus hijos, sus nietos, esos son la burguesía. No, y la nomenclatura que se transforma en la clase privilegiada de ahora. Sí, el pueblo hay clase es el que no se puede oponer, nada más. Nada más, exactamente. El pueblo, entienden por pueblo al borrego. Al sometido, entienden por pueblo al que no puede alzar la voz. Y si la alza, deja de ser pueblo y entonces ya es un traidor. No, eso es una cosa atroz, verdaderamente atroz. ¿Qué va a pasar ahora después de lo de Venezuela? Pues se aceptan especulaciones, ¿no? Ya Trump acaba de decir que es cuestión de poco tiempo en que Cuba va a caer. ¿A qué se refiere? ¿Va a ser implosión el régimen dictatorial de Cuba?
va a intervenir de alguna manera como lo hizo en Venezuela. Porque dice él mismo, no hay ni que intervenir, ¿no? Así Está es. colapsando el régimen por sí solo. Sí, pero lamentablemente Pese a las ahí hay, ayudas de algunos. bueno, y últimamente han salido 3 millones de cubanos. Hablamos de los venezolanos, pero en los últimos 3 años han salido 3 millones de cubanos. Es decir, se está quedando la isla despoblada además y con una expectativa nula. Es decir, el cubano dice, mañana qué voy a comer, mañana. Sí. No tiene expectativas ni para mañana, ya no digamos un mediano plazo. Qué drama. Presumía Cuba deporte, educación y comida. No, bueno. ¿Dónde están esas promesas? Nada de eso, al Ninguna. contrario. Salud, ni salud. Querido Gabriel, gracias, muchas gracias. Manuel. Gracias, Sergio, Manuel, Pablo, Gabriel. Muchas gracias, buen viernes, Muchachos. buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes, pásenla muy bien.